Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo rutear cualquier dispositivo móvil Samsung. Sí, como lo escucharon bien, cualquier equipo Samsung, desde la gama J, desde la gama A hasta la gama S, no importa qué referencia sea, se va a rutear sin necesidad de un recovery avanzado. Ya saben ustedes que existe el root por medio de TWRP, pero también existe el root por medio de lo que es el Magix. Y pues hay muchos canales que tienen este video, pero pues hay gente que le gusta que yo lo explique y se siente más confiado de la manera en que yo lo hago. Así que tanto que me lo pedían, aquí tienen el video, muchachos. Así que si quieren saber cómo rutear tu teléfono Samsung y más, ¡comenzamos! Y bien, parceros, para no hacer este video tan largo, muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo, a la gente que ha estado dando like, la gente que ha estado comentando, pero que mil gracias también a los top donadores, a los que se han unido al canal, a los que son miembros. Les recuerdo, estaré dejándoles por aquí el enlace abajo. Tienen beneficios si quieren unirse al canal y apoyarme con algún aporte al canal. Y por aquí también unos videos re chimba para que vayan y lo vean, que están súper chimbas. Así que empezamos. Y bien, parceros, requisitos para rutear este equipo: tener previamente el bootloader desbloqueado. No es muy difícil desbloquearlo, de hecho tengo un video para Samsung, tengo dos en el canal, les estaré dejándoles los enlaces aquí en la descripción y en los primeros comentarios para que vayan y vean la lista de videos, y ahí tienen cómo desbloquear el bootloader. Si no, también puedes buscar en el buscador de YouTube cómo desbloquear bootloader para Samsung, Neyfredomar, el nombre de mi canal, y ahí les va a aparecer el video. Pueden ver cualquiera de los dos que es válido, sino que yo lo actualizo normalmente anual, para que pues por si hay algo nuevo pues meterlo en ese video o recomendaciones que ustedes me dejaron en los comentarios. Segundo requisito: tener más del 60% de batería. Gente, esto es muy importante, ya que yo he leído gente que se le ha dañado el teléfono porque se apaga en medio del proceso. También tener un buen cable USB al cual no vaya a molestar a la hora de nosotros hacer los flasheos de esto, y que no se esté desconectando, que no haga conexión falsa, que tú lo conectes, se vaya, se venga, se vaya, se venga, que no haga eso, para evitar toda clase de errores, porque hay teléfonos que se pueden llegar a dañar haciendo este proceso. No me hago responsable de todo paso que ustedes se omitan y lleguen a dañar su teléfono. Estos pasos lo hacen porque ustedes lo quieren, y obviamente no se van a asustar. Yo estoy diciendo todo esto porque puede llegar a pasar, muy poquito, pero puede llegar a pasar. Por eso vengo yo acá a explicarle un tutorial completo para que ustedes no tengan ningún problema de eso. Entonces, muchachos, ya nosotros teniendo el bootloader desbloqueado, veniendo de ese video, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a conectar a una red Wi-Fi. En este caso aquí vengo de hacer ese método, no tengo nada, está formateado el equipo. Vamos a darle nosotros aquí en Wi-Fi y vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Ya una vez conectado a una red Wi-Fi, vamos a comprobar nosotros, chicos, de que tenemos la última actualización disponible. Esto para no tener problema más adelante de que el teléfono quedó desactualizado. Vamos a darle aquí y vamos a esperar a que se conecte con el servidor. Lo está buscando. Este proceso puede llegar a demorarse. Si le sale error, vuelven y lo intentan. En este caso ya sale que el teléfono está totalmente actualizado. Vamos a irnos para atrás y vamos nosotros a irnos ahora acerca del teléfono, información de software, y vamos a buscar número de compilación. Vamos a darle varias veces hasta que nos diga que ya somos desarrollador. Vamos a ir hacia la parte de atrás, y vamos a buscar donde diga opciones de desarrollador. Puede que a algunos les aparezca donde diga sistema, encontrarán esta opción. En este caso aparece acá. Vamos a darle un clic aquí. Vamos ahora nosotros a ver que tenemos el desbloqueo OEM totalmente activado. Esto es porque ya hicimos lo que viene a ser el desbloqueo arranque. Si a ustedes les aparece esto en gris, pero dice que ya tiene el cargador de arranque ya desbloqueado, significa que está GOT. No pasa absolutamente nada. Si esto les aparece gris, ya puede cambiar dependiendo del sistema, el tema de Samsung que tenga su teléfono. Vamos a bajar y vamos a activar la depuración USB. Esto es muy importante. Vamos a darle a aceptar y a partir de aquí ya no tenemos que hacer más nada en nuestro teléfono. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros, chicos? Vamos a pasar a la computadora para preparar la instalación de lo que viene a ser el root para este teléfono. Vale, gente, ya estando nosotros aquí en la computadora, vamos a necesitar de 3 archivos indispensables. Si ustedes se fijan, en mi pantalla solo tengo 2. ¿Por qué? Porque estos 2 se los estaré dejándoles para que vayan y los descarguen totalmente gratis aquí en la descripción de este video. Lo van a ir a descargar a mi sitio web, lo enviará ese enlace, lo enviará a mi sitio web y van a conseguir estos 2 archivos. El tercer archivo lo vamos a descargar por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cuál es el siguiente enlace que nosotros vamos a necesitar? Que es importante, que es el tercero.
En mi página web estaré dejándoles un enlace a esta página, a los de SunFW, todos los créditos para este sitio web, a estos creadores, que nos van a brindar la oportunidad en lo que es descargar el sistema operativo como tal del equipo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir nosotros aquí la referencia a nuestro teléfono, donde la podemos ver. En nuestro teléfono, si nos vamos nosotros a ajustes, nos vamos a ajustes del equipo, nos vamos a acerca del teléfono y si nos fijamos aparece la referencia que es acá, el modelo. Es un SM-A217M. En este caso, aquí aparece también A21S. Entonces vamos a escribir nosotros A21S en la página, A21S. Y como pueden ver, nos aparecen 3. A21S, ustedes dirán, ¿cuál es? Entonces, si volvemos y nos fijamos en nuestro teléfono, en donde está el número de modelo, dice A217M. ¿Vale? Aquí está la referencia. Si es tuyo puede ser F, el tuyo puede ser M, en este caso el mío es M. Que si ustedes tienen un A51, pues ponen A51 y el teléfono se va a encargar de darles a ustedes la dirección y el rumbo a donde vamos nosotros. ¿Qué es lo siguiente, muchachos? Nos vamos a ir hasta aquí abajo y vamos a elegir el país de donde nosotros hayamos pues comprado el teléfono. En este caso nosotros podemos también buscarlo acá por referencia, uno por uno. Pero yo les aconsejo, chicos, que nosotros lo hagamos a través de nuestro país. En este caso, este teléfono fue comprado directamente aquí en Colombia. No se preocupen si su teléfono es directamente de otro país o no saben de dónde es, ¿vale? Esto es como para complementar. Yo en este caso voy a elegir Colombia. Si ustedes se fijan, hay varios. ¿Vale, chicos? Aquí voy a hacer una pausa súper rápida que puede que le ayude a muchos de ustedes a elegir la banda base de donde viene su equipo, ya que pues ustedes pueden estar en Colombia o en Perú o en Chile, pero el celular fue importado de Estados Unidos, así que aquí te va un consejo en la página de SunFW. Cuando estamos aquí en la página de inicio, si se fijan en la parte izquierda, nos aparece un iconito como de cables. Cuando lo seleccionamos, en la parte de arriba, si conectamos nuestro teléfono Samsung, nos va a aparecer. Le damos un clic y si no les aparece esa ventanita arriba como a mí, si se fijan ustedes cuando le dieron un clic ahí, en la parte derecha arriba les va a aparecer como una ventanita con una X al cual ustedes le van a dar ahí y permitir ventanas emergentes. Ya con eso, ahora sí ya les va a habilitar esa casilla y automáticamente se nos va a cargar una ventanita al cual especifica completamente nuestro teléfono. La referencia, en este caso estoy haciendo aquí una prueba con un Samsung Z Flip 3, pues porque el A21S ya no está en mis manos. Si ustedes se fijan, nos aparece el CSC, que este es muy importante, aparece TMB, que es de T-Mobile. Recuérdense muchísimo de ese, ya que ese es el que le va a guiar a ustedes la región al cual se va a descargar el software. Eso es para que no tengan problema de que se queden sin señal o que la SIM card ya no sirva, ¿ok? Y también muy importante lo del BIN. En este caso, si el BIN suyo es 1, 2 y 3, normalmente lo vamos a ver justamente en la parte derecha, donde está como el número de compilación completo, como yo le estaré enseñando a continuación. Puede que el tuyo sea una letra, puede que el tuyo sea un número. El BIN es muy importante, ya que si cambiamos el BIN o el famoso bit, no nos va a flashear lo que viene a ser el ODIN. Va a tirar todo el tiempo error y error y error. Ya lo van a ir mirando más adelante en el video, así que ahora sí continuamos. Elijan uno al azar, yo en este caso voy a elegir este call y nosotros vamos a fijar que hay varias descargas. Vienen con diferentes bits, en este caso si ustedes se fijan dice 6, 5, 7, 8, 9 y A. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Si nosotros nos vamos a información de software de nuestro teléfono y nos vamos a número de compilación, si ustedes se fijan, aquí yo estoy tapando, va a haber una sigla que dice A217M, que fue la que pusimos, y un resto de números que dice UBSADWC1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a darle en nuestro computador la tecla de Control F y se nos va a abrir esta barrita en la parte de arriba. Nosotros vamos a escribir o copiar y pegar ese código, ¿vale? Yo en este caso lo tenía copiado, aquí está, es exactamente el mismo, lo que pasa es que yo lo puse con minúsculas y si ustedes se fijan en la página nos aparece de color naranja. Directamente nos dice cuál es el que tiene nuestro teléfono. Si nosotros usamos otro diferente, posiblemente vayamos a cometer un error y a briquear el teléfono, ya que pues esta es la última actualización que tenemos. Entonces, chicos, si ustedes se fijan, también tenemos Android 12, como dice acá, como les digo, esto puede variar dependiendo de su teléfono. Ustedes pueden tener Android 10, Android 11, Android 13 y tu teléfono puede ser una 22, una yo que sé A50, A70, un S21 Ultra. Esto varía, listo. Lo importante es que tengamos eso, la versión de Android
el número de compilación y la referencia del equipo. Tan solo vamos a darle aquí en el que se nos marcó en naranja. Si la página no les deja avanzar, les aparece un letrero aquí en este lado, un cuadrado. Deben desactivar el bloqueador de anuncios, ¿ok? Deben desactivarlo y actualizar la página. Ya estando nosotros acá, nos vamos a ir hacia la parte de abajo y tenemos dos opciones: o descargamos el sistema completo, le damos acá en descargar desde el navegador, o descargamos simplemente lo que necesitamos, que en este caso es esta, la que dice AP. ¿Sí? Está la BL, CP. En este caso necesitamos la AP. Nosotros podemos darle aquí en Download y le damos aquí en descargar en navegador, en browser. Vamos a esperar a que la descarga efectúe. Esto puede variar ya dependiendo de su internet, la conexión del servidor de este sitio web. Les recuerdo que esto es totalmente gratuito, muchachos, así que no se van a desesperar si se demora mucho. En este caso yo tengo un internet bastante decente, por lo tanto 3 gigas y media se va a demorar unos 2 minutos. Entonces yo voy a esperar a que esta descarga termine y ya continuamos. Vale, muchachos, aquí como pueden ver ustedes, la descarga se efectuó. Podemos cerrar esto y aquí la tenemos este archivo. También, muchachos, les recuerdo que si no, cuando le den acá y no se le descargue por esta, tienen la opción de descargarlo por el servidor de ellos o a través de Google Drive. Ya depende como ustedes también lo prefieran. Ya teniendo nosotros esta descarga, la podemos nosotros arrastrar si queremos al escritorio o directamente buscarla en descargas y pasarla aquí al escritorio. Y bien, muchachos, ya una vez tengamos el archivo pasado aquí y descargado, lo vamos a tener que descomprimir, ya sea con el que ustedes deseen. En este caso le vamos a dar acá, descomprimir, ¿vale? O simplemente podemos abrirlo y arrastrarlo hacia un lado y ya nos quedará un archivito como esto. Normalmente este archivo pesa un montón, chicos. Así que lo que nos queda a nosotros, chicos, es nosotros directamente cambiarle el nombre. Podemos desde cualquier, como ustedes vean. En este caso yo tengo Windows 11 y lo tengo que hacer de acá. Ustedes lo pueden hacer si tienen Windows 10 desde acá. Les aparece cambiar nombre. Lo cambian y vamos a quitarle las primeras siglas. Sí, justamente así. Y le vamos a dar en Enter. ¿Vale? Le vamos a dar que sí, lo queremos cambiar y se nos transforma justamente en este. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros, chicos? Vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora. Vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora. Vamos a permitirlo. En este caso, si no lo lee el equipo, le van a dar acá y le van a dar aquí en transferencia. Y les va a aparecer aquí en la pantalla permitir. Ya teniendo esto, nosotros vamos a ir al almacenamiento interno del equipo, ¿vale? Podemos nosotros buscarlo aquí, uno nuevo, darle este equipo, Samsung A21, aquí. Vamos a irnos a la carpeta donde dice Download y vamos nosotros a pasar este archivo. Lo vamos a arrastrar o lo vamos a copiar y a pegar. En este caso se va a empezar a pasar. Este método es un poquito extensito, puede durar entre unos 5 o 7 minutos. En este caso ya depende del teléfono y del cable que tengan ustedes tipo C, de la banda ancha. En este caso dice que se va a demorar unos 7 minutos. No creo que dure 7 minutos, por ahí unos 2 minuticos iba a durar, así que voy a cortar aquí y cuando ya esté listo pues continuamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos a nuestro navegador estando conectados a una red Wi-Fi y vamos a poner en nuestro navegador tal y como se llama este canal. En este caso aquí en el navegador vamos a poner Neifredomar. Justamente así, Neifredomar. Vamos a entrar aquí, vamos a entrar a la primera que es la oficial, Neifredomar, con los logos del canal. Vamos a esperar a que esto cargue. Les recuerdo que pues el sitio web a veces suele demorarse un poquito. Vamos a esperar hasta que se cargue todo correctamente y tenemos 3 opciones. En este caso podemos entrar aquí arriba, ¿vale? Y darle en aplicaciones y juegos. En este caso aquí, si quieren recibir notificación, la permitimos y le damos permitir. Tenemos la opción de entrar aquí en aplicaciones y juegos. Tenemos también la opción aquí de aplicaciones Android para descargar. Y también tenemos la opción de buscarlo aquí en la lupa. En este caso, ¿qué podemos buscar? Vamos a necesitar la aplicación de Magix. En este caso podemos escribir aquí Magix APK. Podemos escribirlo así y darle en buscar. ¿Cómo lo puedo hacer yo también? Lo podemos ir aquí, aplicaciones y juegos. Ya estando aquí adentro nos vamos a ir donde dice Android, porque en este caso lo vamos a hacer para Android. Y vamos a nosotros a buscar lo que va a ser la aplicación de Magix. En este caso, la aplicación tiene que decir aquí al final APK. Le vamos a dar aquí en descargar y vamos a descargarla. Para aquellos que no quieren hacer todo esto, les estaré dejándoles un link aquí en la descripción para que vayan y lo descarguen directamente. Ahora también en el enlace donde le dejé las aplicaciones de la computadora también estará este archivo APK. En este caso voy a descargarlo. Y bien, parceros, ya una vez descargada, yo en este caso les dejaré la última versión que es la 26.1. Ya ustedes
ustedes pueden conseguir ahí dentro de la página, yo que sé, la 27, la 28, porque este pues tutorial sirve por mucho tiempo, pero yo estaré dejándoles actualizado. Nos vamos a ir nuevamente a buscar la carpeta esta de archivos. Podemos también buscarla acá, llegado caso que nunca la encuentren. Archivos, escribimos, aquí están mis archivos. Nos vamos a ir nosotros, en este caso si nos aparece acá, podemos darle donde dice iniciar descargas y aquí aparece APK. La tenemos ahí, le vamos aquí en configuración, nos van a aparecer aquí, en este caso vamos a darle que en este y vamos a darle donde dice instalar. Si ustedes lo están haciendo desde Google Chrome, pues seleccionan Google Chrome y lo instalan. Una vez instalado, chicos, tan solo vamos a abrirla de una vez de paso. Vamos a esperar a que se abra. Y ya una vez estemos dentro de lo que viene a ser Magis, muchachos, lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es darle aquí donde dice instalar. Vamos a darle seleccionar y parchar. Nos va a salir un navegador para buscar. Nos vamos a las tres puntitos A21 en el teléfono que tengan ustedes. Nos vamos a la carpeta donde lo pusimos, download. Y vamos nosotros a seleccionar la que dice AP. Seleccionamos y le damos en comenzar. Vale, muchachos, aquí va a empezar a parcharlo. En este caso, este método se va a demorar bastantito, ya que pues pesa bastante, pesa unas 3.6 gigas lo que viene a ser ese archivo. Así que tan solo nos queda ser paciente, chicos, y pues cuando ya parche, cuando ya finalice, pues continuaremos. De momento yo lo voy a dejar aquí en la mesa. Si tiene poca batería, pónganlo a cargar. Como les digo, esto se demora un poco, así que dejemos por aquí el teléfono y ya ahorita continuaremos. Vale, muchachos, aquí como pueden ver el proceso ya terminó. Demoró por ahí yo creo que 2 minuticos, tampoco fue tanto. Cuando diga all down significa que todo está good. Si aquí arriba les aparece fail o algo, significa que la transferencia que hicieron del celular acá no estuvo correcta, no le cambiaron el nombre .tar, no lo descomprimieron, no sacaron el archivo descomprimido, por lo tanto les da este error. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver a conectar nuestro celular a la computadora, muchachos, de esta manera. Vamos a conectarla, listo. Ya teniendo la computadora, ya recibiendo lo que viene a ser el teléfono, vamos a irnos a almacenamiento interno, vamos a irnos a las carpetas de download y aquí vamos nosotros a conseguir un nuevo fichero. ¿Vale? Si ustedes se fijan, los tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? Vamos a nosotros a pasar esta carpeta, la podemos arrastrar y poner aquí en el menú de inicio de la computadora. Esto se va a demorar, vuelvo y le repito, pues porque pesa 3.6 gigas. Aquí tan solo nos queda ser pacientes y cuando ya esté la transferencia hecha, pues continuaremos. Vale, muchachos, ya una vez el archivo haya sido pasado, vamos a verificar que también sea .tar como tal. Aquí como pueden ver, muchachos, es exclamación, termina en tar las siglas. Así que sí está completamente hecho esto. Ahora vamos a nosotros a darle a esto. Podemos abrirlo como tal y pasarlo hacia un lado, que son realmente como los drivers. Y lo mismo con la carpeta Odin. Podemos descomprimirla o hacer esto. Pueden usar lo que ustedes quieran para descomprimir, si WinRAR o 7-zip. Y aquí tenemos estos dos. Vamos a instalar los drivers. Simplemente le damos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Les va a salir un cartelito grande que quiere dar permisos de administración a Windows. Le damos que sí. Y luego nos sale esta ventanita. Tan solo también le vamos a dar que sí. De momento vamos a desconectar nuestro teléfono de la computadora. Ahí lo desconectamos y vamos a instalar los drivers. Vamos a darle siguiente e instalar. Puede que los drivers más adelante se actualicen, ya que pues yo siempre estoy subiendo las últimas versiones, pero de momento estos controladores sirven bastante bien. Aquí lo único que nos queda es esperar a que se instalen. Esto puede tardar un poquito, así que hacemos corte de cámara y continuamos. Vale, ya terminado lo que viene a ser el proceso, vamos a darle aquí donde dice finalizar y ya tendríamos los drivers instalados. Vamos a abrir Odin, este puede igual como les digo cambiar la versión, le damos doble clic y le vamos a dar aquí que en aceptar. Vale, ya tenemos Odin abierto. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros, chicos? En la categoría, en la barra AP, nosotros vamos a darle aquí AP y vamos a buscar el archivo que tenemos parchado. En este caso no se van a equivocar con este. Pongan el que dice Magit Patchet, que fue el que transferimos del teléfono allá. Le vamos a dar aquí donde dice abrir. Y esto, chicos, puede llegar a tardar un poquito a la hora de cargar, ¿vale? En este caso no demoró mucho, pero muchas veces se puede llegar a demorar esto, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice Option y verificar que Auto Reboot y f.recentTime estén activados, el resto estén desactivadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En nuestro teléfono vamos a ponerlo en modo descarga, en modo download. Para esto vamos a apagar nuestro teléfono de manera normal.
Vamos a mantenerlo y le vamos a dar aquí en apagar. Vale, una vez esté apagado nuestro teléfono, muy importante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a oprimir volumen hacia arriba y volumen hacia abajo, las dos teclas al mismo tiempo, sin oprimir la tecla de encendido. ¿Listo? Conectado el cable USB a la computadora, vamos a conectarlo sin soltar volumen arriba y volumen hacia abajo. Todo al mismo tiempo lo conectamos sin soltar volumen arriba y hacia abajo. Ahí esperamos. Y aquí ya estamos en modo downloading. ¿Qué tenemos que hacer? Una única vez darle volumen hacia arriba. Un clic, no más. Y ya con esto estaríamos en modo downloading. Si ustedes se fijan, en la computadora ya no lo reconoce. Con 3, a ustedes puede ser con 4, con 7, con 12. Este número no importa mucho, pero lo importante es que esta bahía aparezca, que significa que está leyendo lo que debe hacer el celular. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Simplemente le damos donde dice Start y el proceso de flasheo empezará a iniciar. Este proceso suele ser un poquito demorado, chicos, así que no se van a preocupar. Esperemos a que termine la flasheada, ya que recuerdo que estamos flasheando 3.6 GB a nuestro teléfono, así que vamos a dejarlo quietecito. Mucho cuidado con esas USB que son intermitentes, que se conectan y se desconectan. Eso puede dañar su teléfono, así que ya queda bajo su responsabilidad. A partir de aquí, si el teléfono hace el proceso, vamos todo bien. Yo voy a pausar por aquí y cuando ya esté terminando, pues vamos a continuar. Vale, muchachos, aquí como pueden ver ustedes, apareció paz, el teléfono fue totalmente flasheado, fue correcto. Este aviso les recuerdo que es por el bootloader que teníamos, no se van a asustar, les recuerdo eso mismo. Si a ustedes les aparece fail o algo así, o el teléfono se le queda en el logo y no bootea, no inicia una y otra vez, aquí como pueden ver ustedes, aparece que nuestro teléfono pues ha sido correctamente parchado, porque Samsung nos está advirtiendo que tenemos el dispositivo móvil rooteado. Muchachos, si a ustedes les aparece aquí fail, el teléfono no inicia, se queda reiniciando, ¿qué debemos hacer? Le damos aquí donde dice reset. Vamos a darle en AP y vamos a agregar nosotros lo que va a ser la carpeta esta que teníamos, la de AP, la de sin modificar, la de mucho antes de pasar a el teléfono, ¿listo? Pero en este caso tenemos que modificarla, tenemos que quitarle, volverle a agregar las siglas que teníamos. A ver, aquí cambiar nombre. Le ponemos otra vez las siglas que era MD5 y si no, pues muy fácil, volvemos y la extraemos de acá, de esta carpeta, hacia un lado y lo flashamos. Si ustedes quieren hacer un flasheo, aprender cómo hacer esto o cómo recuperar su teléfono si se queda en el logo, yo igualmente les estaré dejándole en la descripción de este video un video para que ustedes vayan y reparen su teléfono. Funciona para cualquier método, para cualquier teléfono. Aquí, chicos, tan solo nos queda esperar hasta que el teléfono inicie. Esto puede llegar a tardar un poco, ya que pues hizo el flasheo completo del teléfono, por lo tanto posiblemente se vaya a formatear. Hay una manera al cual el método se puede hacer sin necesidad de que el teléfono se formate, pero pues es mucho más complicadita. Esta pues no es que sea tan sencilla, pero es como la que la mayoría de personas van a entender. Entonces yo tan solo voy a esperar a que el teléfono inicie pues para continuar, ¿no? Vale, muchachos, aquí como pueden ver ustedes, no corté en ningún momento la cámara. El teléfono ha iniciado correctamente. Esto significa que va todo bien, que el teléfono posiblemente hizo root. Aquí como pueden ver, el teléfono se formateó como les dije. En este caso vamos a elegir rápidamente nuestro idioma. De hecho, vamos a saltar este paso para no hacer el video tan largo. Y listo, muchachos, aquí como pueden ver el teléfono inició correctamente. Posiblemente no tengamos lo que ven a ser el archivo o la aplicación de Magisk como tal instalada para verificarlo del root. Así que pues vamos a comprobar si tenemos. A ver, pues no, por aquí no tenemos nada de lo que viene a ser el Magisk. Nosotros ya podemos desconectar lo que viene a ser el teléfono a la computadora. Voy a mirar si se formateó también la memoria interna. Aquí descargas. En este caso también se formateó la memoria interna. Por lo tanto voy a descargar en mi página web, como les había enseñado ya. Vamos a conectar una red. A descargar el Magisk. Y también para ya terminar el video comprobarles de que tenemos root, que tenemos acceso root. Entonces voy a adelantar esto. Estamos, les recuerdo, nos vamos para acá. Vamos a escribir en el navegador Neifredomar, tal y como se llama este canal. Así le damos en la primera opción. E igual, una vez dentro, pues nos vamos directamente a las aplicaciones y juegos.
Ya estando dentro de aplicaciones y juegos, les recuerdo, aquí le podemos dar permitir y permitir, que debemos instalar la que dice Magis. O sea, al final que diga APK aquí abajo, ¿listo? No que diga zip, que diga APK. Descargamos esa y también vamos a irnos hasta aquí abajo y vamos a descargar la que diga root checker, ¿vale? Vamos a descargar esas dos. Vale, muchachos, una vez descargado esas dos, nos vamos a ir nosotros nuevamente a los archivos de Samsung, aquí, explorador de archivos, descargas, y vamos a verificar que tenemos las dos. Vamos a instalar primero el Magix, sale aquí, configuración. Si la están instalando directamente desde el Google Chrome, pues le chulean aquí el Google Chrome. En este caso nosotros lo estamos haciendo desde mis archivos, lo chuleamos, ¿listo? Volvemos a darle ahí atrás, volvemos a darle aquí en aplicaciones. Si no le dieron como yo en instalar, le damos acá, ahora sí se va a empezar a instalar, instalamos, ¿vale? No le vamos a dar aquí en abrir, sino directamente le vamos a dar acá en listo. Y vamos también a instalar root checker de una vez, instalamos para dejar ya todo listo. Listo, ya una vez instalada, pues le vamos a dar en listo, nos vamos a ir para atrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Magix, la vamos a abrir, muchachos. Una vez abierta nos dice que requiere una instalación adicional, le vamos a dar que aceptar. Nuestro teléfono normalmente se va a reiniciar, no se preocupen, no toquen nada en lo absoluto. Ahí vamos a esperar. Ok, vamos a volver a abrir Magix. Normalmente el teléfono se tiene que reiniciar, pero si no se reinicia no pasa nada en lo absoluto. Lo importante es que diga que Magix ya se encuentra instalado y tiene la versión 26.1. A usted le puede variar, la 25, 24, la que usted hayan elegido. Ojito, aún sigue haciendo comprobaciones esto. No pasa nada en lo absoluto. Vamos a volver a entrar a ver qué nos dice. Si tienen problemas con lo que viene a ser el Magix y algunas aplicaciones de banco, estaré subiéndoles un video al cual pues ustedes van a poder como tal evadir eso y poder instalar y poder usar aplicaciones, ya que algunos juegos como el COD Mobile y esto no permiten Magix. Entonces pues estaremos subiendo para eso, ¿no? Vale, de momento aquí tenemos la casilla de Super Sub. Vamos a verificar si ya tenemos root. Vamos a irnos a root checker. Estando dentro de root checker, vamos a darle aquí a aceptar, vamos a darle que get, vamos a darle verificar root. Nos aparece ya la casilla de permiso root, le damos a dar que permitir y como pueden ver ustedes, muchachos, ya nuestro teléfono se encuentra totalmente rooteado. Por fin, después de 20.000 horas, no mentiras, sé que el video es bastante largo, pero muchachos, quería hacer algo al cual a ustedes les funcionara 100%, no tuviese ningún problema y que cualquiera lo pueda hacer desde su casa, como siempre lo digo. Y que ustedes no vayan a tener que perder su teléfono porque alguien les aconsejó mal o porque hizo un video mal, eso queda en el pasado. En este caso aquí dice que Android 12 y el mismo teléfono que hemos usado siempre. Así que muchachos, espero les haya gustado, espero les haya encantado. No olviden regalarme su poderoso like si te funcionó. Estaré subiendo mucho más tutoriales para este teléfono, cómo potenciarlo ya que es un teléfono bastante lento, cómo hacerle recovery avanzado, instalarle nuevas mejoras, un sistema operativo mucho mejor, mejorado, actualizado para que ustedes sean la envidia del pueblo y pues puedan disfrutar más su teléfono Samsung. Como les digo, todas mis redes sociales aquí en la descripción. También tengo un canal de Twitch, es totalmente gratuito ir a verme, muchachos, apoyarme. Somos muy poquiticos, espero que vayan y se pasen también y me regalen pues su follow como agradecimiento. Estoy cansado de hablar, así que conmigo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.